esta semana, leyendo un periódico, el mayor periódico de tirada nacional, no es cultural, no es político, es de deporte, pero entrevistaban a un deportista, concretamente a un futbolista. Y a lo largo de toda la manifestación de este deportista, aparece un puntito que es el que yo quiero leer y compartir. Decía sobre este deportista: de profundas creencias religiosas. Los que le conocen mejor bromean diciendo que está bendecido. Sigue diciendo más cosas, habla sobre un apodo que le pusieron, tal y cual, pero el éxito futbolístico no le ha alejado de la iglesia evangélica, a la que acude muchos domingos por la mañana en Madrid, ni de su familia clave en su día a día. Vive con sus padres, con su hermana y con un grupo de amigos muy pequeño y extremadamente selecto. Es una casa en la que hay un orden absoluto. Y eso me gustó mucho, porque lo que quiero compartir es una casa con orden. Y digo, mira, una persona que no es creyente entrevista a un deportista, bueno, para aquellos que quieran, se llama Rodrigo, juega en Madrid. Y le impactó, o por lo menos notó que esa casa donde vivían esos creyentes era una casa con orden, con un orden absoluto. Entonces, me gustaría que el pasaje que voy a compartir lo leamos pensando que no es casualidad de que ese pasaje toque hoy, sino que el Señor te quiere decir algo, y precisamente de tu casa, de ti mismo. El pasaje está en Juan, capítulo 12. Yo lo he titulado Una ofrenda de amor y adoración, y el texto, Juan 12, del 1 al 11, dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. No sé si pasa o no. La siguiente diapositiva. Bueno, seguimos. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Se puede dividir estos 11 versículos, o por lo menos en 3 partes. Una primera parte habla de la gratitud. Una segunda parte habla del contraste en lo que es una adoración sincera y de lo que no lo es. En este caso, mencionamos a Judas con hipocresía en su pregunta. Y tercero, el impacto de una vida transformada. El versículo 9 hasta el 11 habla de que gran multitud de judíos supieron entonces que él estaba allí, en la casa, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y de eso se trata. Era una casa donde estaba Jesús, donde estaba Lázaro
resucitado, donde María hace algo extraordinario que no es normal, derrama o unge los pies de Jesús con un perfume muy caro, y se ve un acto de adoración que contrasta luego con la actitud de Judas Iscariote, que critica esa acción porque no entiende o no tiene una conexión o una comunión con Jesús correcta. Jesús está en una casa de Lázaro, a quien había resucitado. Si nos ponemos un poquito en la piel de Lázaro, ¿qué sentiría Lázaro al ver allí a la persona que le había resucitado? ¿Qué experiencia tendría Lázaro? Habla también el texto de Marta. Marta, como siempre, sirve. Y en esta ocasión no le dice el Señor que escuche, porque estaba sirviendo. Sirve por amor. Lo que sabe hacer es servir, y ahí está en los textos bíblicos. Y Lázaro está con él a la mesa. Imagino que no estarían callados. Imagino que Lázaro tendría multitud de preguntas. Lo que nos hubiera gustado estar ahí en esa conversación. Había gente alrededor. Y seguro que Lázaro le preguntaría del cielo, de qué pasaría, de cómo va, de cantidad de cosas que la gente también podría haberle dicho, oye, Lázaro, y pregúntale esto, y pregunta. Sería una ocasión muy importante. Pero María se postra a sus pies y lo unge con un perfume de nardo puro. Hacemos un inciso, como yo también, como Pedro, me he dedicado a la enseñanza, pues vamos a hacer un acto cultural un poquito sobre el nardo. El nardo es una planta aromática originaria de las montañas de Himalaya. Sale en regiones como Nepal, India y China, y de sus raíces se extrae un aceite especial que se elaboraban ese perfume muy apreciado en el mundo antiguo y sobre todo pues, en el Medio Oriente, y se llevaba hasta los pueblos que redondeaban el Mediterráneo. ¿Por qué era valioso esto? Era valioso porque había escasez, era una planta que había que cogerla en unas montañas remotas y la dificultad de la recolección era bastante grande. El proceso de elaboración pues también era laborioso y necesitaban gran cantidad de materia prima. Se importaba una vez hecho y había que atravesar muchos países incluso y regiones donde había peajes o donde había incluso asaltos. Pero el perfume, cuando ya llegaba a su destino, tener ese perfume era señal de lujo, un lujo asociado incluso a la realeza, a personas de un estatus alto. Cuando nos preguntamos por qué aparece nardo puro, pues es para que valoremos lo que María tenía en sus manos. Imagina lo que puede valer para una mujer en aquella época tener ese perfume tan costoso, equivalente a un año de salario, y tenerlo, no sabemos el estatus que podría tener, pero se supone que tuvo que o trabajar o ahorrar o lo que sea bastante para tener eso como un pequeño tesoro. Y sin embargo lo lanza a Cristo, lo da. María está demostrando gratitud y amor por Jesús. Para la gente que estaba allí, para algunos era una cosa extravagante. Pero ¿qué estamos aprendiendo de María? Estamos aprendiendo que esa mujer está adorando y que la verdadera adoración surge de reconocer el personaje de Cristo que estaba allí y lo que había hecho por su familia. María había visto resucitar a su hermano y entonces no escatima nada en adorarle. Ella estaba agradecida totalmente a Jesús. Bueno, es una enseñanza para nosotros. Cuando estamos aquí en este culto, estamos adorando al Señor. Y tenemos que tener ese agradecimiento como María. También tenemos que adorarle con la entrega que María lo hacía, sin reserva, sin medir. María no escatimó nada en su ofrenda. Ella dio lo mejor que tenía. No se preocupaba del costo, incluso la opinión de los demás.
¿Qué vemos en ese acto de expresión de María? Pues ella quería amar a Jesús, adorarle, todo por gratitud, por lo que había hecho en su vida y en la de su familia. Luego nosotros estamos aprendiendo aquí también que si yo tengo el agradecimiento a Cristo por lo que ha hecho por mí o por lo que ha hecho por ti, surgirá en mi corazón agradecimiento, porque la adoración surge del agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por mí. La casa de Lázaro estaba abierta porque no solamente estaba Jesús y ellos, estaban los discípulos, estaban también gente invitada, no sabemos si parientes, allegados, pero curiosos, incluso gente hostil que iba a ver si pillaba algo para criticarlo mal, e incluso pues, había gente que tenía pensado matarlo. ¿Pero qué hacía Jesús? Jesús estaba utilizando esa casa con su presencia para que otros, a través de Lázaro, creyesen. Y no estamos aprendiendo que Dios también hoy día aquí en San Feliu o donde estemos quiere usarnos. Dios quiere ver su presencia en cada una de nuestras casas. Dios quiere que les conozcamos a través de nosotros, de nuestra familia, de nuestro hogar. A la gente le impacta un hogar cristiano. A la gente le impacta donde el amor de Dios entre los miembros de esa familia cristiana son un objetivo importante. Un amor servicial que se relaciona, eso impacta hoy día. Y nos observan no solo dentro de la iglesia, sino dentro del hogar y en nuestro trabajo y en nuestro andar diario, donde se nos ve. Y la gente nos ve con la cara de felicidad. Me acuerdo que fuimos una vez a un retiro y había uno que no era creyente y nos hicimos una foto todos. Y luego preguntábamos, ¿quién es el que no era creyente? Todavía no había entendido lo que era recibir a Cristo y se le notaba en el rostro. La felicidad nuestra es consecuencia de la gratitud que tenemos a Cristo, nuestro Señor. Por eso debemos de preguntarnos, ¿donde yo vivo, mi hogar, esté con familia o esté solo, es como la casa de Lázaro? Lázaro resucitó, sí, pero es que tú y yo hemos pasado de muerte a vida. Lázaro está con Cristo a su mesa y Cristo está hablando allí. ¿La palabra de Cristo se oye en mi casa? ¿La Biblia está en mis conversaciones con la familia? En aquella casa había un olor a nardo que inundaba todos los rincones, pero era la presencia de Cristo la que hacía especial a los que vivían allí. Un segundo punto es el contraste entre una adoración sincera y la hipocresía. Mientras María ofrece una adoración genuina, de corazón, sincera, Judas Iscariote protesta. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? En un acto de sublime adoración aparece la palabra dinero. Vemos el objetivo que tenía. Judas no estaba preocupado por los pobres, era un ladrón. Su interés era egoísta, era mezquino. Y la adoración genuina siempre será criticada por quienes no valoran la presencia de Cristo. La crítica de Judas, en el fondo, era un egoísmo disfrazado con una preocupación altruista. Y curiosamente, Judas era uno de los discípulos, va con Jesús, lo escucha, ve lo que Jesús hace y aún así no cree y critica el acto de María, argumentando, pues sí, que se podía haber vendido y dado a los pobres, que no está mal, ojo. Pero Juan aquí, inspirado por el Espíritu Santo, para los que están leyéndolo, dice, oye, Judas no se preocupaba por los pobres, era un ladrón y robaba del dinero común, de la bolsa. Judas describe y dice, esto es un desperdicio, y lo dice en voz alta. No va callandito y le dice, Jesús, no se podía haber hecho. No, lo dice delante de todos. María quizás pudo sentirse un poco mal. No lo sé. Jesús se dirige a Judas y dice, oye, María ha hecho algo hermoso y significativo.
María, sin saberlo, estaba haciendo un acto profético de amor. Ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. No es que se deseche el atender a los pobres, pero en su momento, ahora era otra situación. María tenía una devoción radical a Cristo que parecía irracional a los ojos de los que no tienen a Cristo en su corazón. Y eso lo vamos a sufrir nosotros también. Por lo menos a mí, en mi sitio de trabajo, ahora estoy jubilado, gracias a Dios, pero me decían, ¿y por qué tenéis esos cultos tan largos? Y digo, porque son muy placenteros. ¿Y por qué tantas reuniones? Porque nos encantan. Y encima ofrendáis más que lo que yo veo. De lo que Dios nos ha dado, le devolvemos. Y la ayuda social, pues hacéis, sí, pero no siempre os dan la gracia. Digo, pues si es que no lo hacemos para que nos den la gracia, lo hacemos para honrar a nuestro Dios. Toda labor callada y eficaz de cada uno de nosotros siempre será cuestionada y criticada. Y nos van a criticar y nos seguirán criticando por nuestra devoción a Cristo, incluso por cosas ajenas a nosotros. En esta semana había una noticia negativa. Una iglesia se ha descubierto, han denunciado y han hecho una denuncia de usos. Y eran creyentes y eran evangélicos. Y a mí me han preguntado, ¿y qué? Digo, pues somos humanos y pecamos. El hecho de ser creyente no te da una patente de sin pecado. Lo que sí estamos es perdonados de nuestro pecado cuando nos acercamos a Cristo y reconocemos nuestro pecado y nos limpia. Pero somos humanos. Aún así, nuestra devoción hace que esas críticas no deben de debilitarnos ni deben de ser un incentivo para dejar y tener otras actividades. Tiene que ser un incentivo para reforzar que en el mundo vamos a tener aflicción, que vamos a estar en lucha y queremos adorarle con todas nuestras fuerzas. Y por supuesto, no caigamos en el pecado parecido al de Judas. A veces hay actividades en la iglesia y a veces le damos rodeos. A veces hay ideas buenas en la iglesia, hay programas de iglesia, proyectos donde Cristo va a ser alabado, adorado y conocido por todos. Y a veces les ponemos faltas o exageramos problemas o ponemos obstáculos porque no nos gustan o porque en nuestro corazón hay otra actividad o hay otros objetivos. Tenemos que trabajar en eso porque no podemos detener donde Cristo sea alabado, adorado y lo que es más, conocido por los demás. Hay el tercer punto, pues, que es contrario, perdón. Ahora, el impacto de una vida transformada. En esa casa, Jesús defiende a María. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. María, sin saberlo, estaba preparando a Jesús para su muerte. Es un acto profético. Señala la cruz donde Cristo se entregará totalmente por nosotros. Judas no entendió el valor de María. No entendió porque su corazón estaba lejos de Jesús. Por eso nosotros tenemos que potenciar, animar a todos aquellos y unirnos a su adoración y que el egoísmo no nos nuble nunca la visión espiritual. Lázaro era un testimonio vivo del poder de Jesús y era motivo de controversia en aquella época. Muchos judíos venían a verlo, pero líderes religiosos querían matarlo. Jesús reconoce el acto de María y dice, no fue un desperdicio, es una preparación profética para mi muerte y sepultura. Y él valora la devoción sincera y el amor que expresa a María sin medida. Todo lo que hagamos, tú y yo, juntos, como iglesia, individualmente, como familia, si son actos de amor, mirando a Cristo, nunca serán en vano, porque Cristo los recibe como una ofrenda agradable, con un olor agradable. Si cuando amamos y hacemos cosas
con un corazón sincero, diciéndole al Señor, aquí estoy. Esas pequeñas cosas que a veces pasan desapercibidas para otros, para el Señor no, porque lo estamos honrando y nuestros actos de amor son formas de decirle, esta es mi ofrenda para ti, ya sea dinero, ya sea tiempo, ya sea actividad, ya sea lo que sea, pero honro a Cristo con lo que estoy haciendo. Hay multitud de actos domésticos que en una casa sobre todo podemos hacer de manera alegre y no como una carga, porque si con sinceridad y sin doble intención lo hacemos adorando al Señor, pues lógicamente reaccionaremos así. ¿Has entrado en tu habitación y la has encontrado limpia y ordenada? ¿Y has ido rápidamente a agradecerle a la persona que lo ha hecho y le has dado un abrazo o le has dicho con alegría te quiero? ¿Has vuelto cansada del trabajo o cansado y te has encontrado la mesa puesta y un plato puesto? ¿Y has dicho al que lo haya hecho te quiero con un abrazo? ¿Has propuesto a tu cónyuge, a tu hija o a tu hijo una tarde libre que se pueda diciendo quiero dar un paseo contigo y disfrutar de ti escuchándote? ¿Has encontrado la cama hecha, la ropa seca, doblada, el coche aspirado, tu plato favorito en la mesa o una nota en tus cosas? A lo mejor abres las gafas y te encuentras te quiero por ser así. Detalles, cosas. ¿Has llamado a un familiar o a un hermano que está solo para interesarse cómo está? Todo eso es amor. Ofrenda agradable a Cristo. Si lo haces, perfecto, continúa así. Ese es el camino. Si no lo haces, pues ánimo. Hay que empezar. Ánimo y adelante. Muchos creían cuando vieron a Lázaro, pero los líderes religiosos, por convicciones y porque la gente estaba cuestionando su autoridad, pues deciden matarlo. Siempre vamos a luchar en un contraste entre las personas que sí buscan la luz de una forma sincera y aquellos que prefieren permanecer en la oscuridad. La resurrección de Lázaro fue una clara señal del poder de Jesús y algunos, aún viéndola, decidieron rechazarla. ¿Cuánto más a nosotros? También nos pueden rechazar. Pero cuando Jesús transforma mi vida, cuando yo acepto a Cristo, cuando le digo, Señor, entra en mí para que quiero ser un siervo tuyo, el Señor quiere que seamos un siervo activo y vivo de su poder. Y esto algunas veces puede incomodar a otros. Tenemos que estar siempre dispuestos a ser siervos fieles sin importar el costo. Cuando nos convertimos, podemos decir que hay 3 etapas. La primera es cuando aceptamos a Dios, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos un mar de dudas. Yo me acuerdo que cuando me convertí tenía una lista de preguntas para el día siguiente cuando veía a la persona que me habló de Cristo, pues que me sacara de dudas. Era así. Pero pasaba el tiempo ya con el discipulado y con la lectura de la Biblia, asistencia a iglesia y demás, pues ya iba siguiendo a Cristo, iba despejando dudas. Pero llega un momento en tu vida que dice hasta aquí y pega un corte y dices, ahora me entrego a Cristo, valga lo que valga. Ahora ya me subo a la barca. Antes tenía en la barca un pie en la barca y otro pie en la tierra. Así no anda la barca. Ahora ya pongo los 2 pies en la barca y me voy con Cristo. Y cuando amanece le digo, Señor, heme aquí. Gracias por este día que me has dado tan precioso. Quiero ser un siervo tuyo. Ayúdame. Quiero que tú seas honrado con mi vida y con mi estilo de vida. Vemos en este texto tan fácil, tan sencillo, que María nos enseña que la adoración verdadera no tiene precio, no guarda nada, pero el perfume llenó la casa. Y lo mismo que ese perfume llenó toda la casa, nuestra devoción a Cristo debe también impregnar toda nuestra vida. Me gustaría que en este pasaje por lo menos aprendamos 4 lecciones importantes. La primera es el amor y la gratitud
se expresan con actos concretos. Es decir, yo creo, pero no es teoría. El amor es acción. María no se conforma con palabras, sino que demuestra su amor con una gratitud, un acto de entrega, de devoción. Por eso, hermanos, los que están al lado nuestro tienen que sentirse amados por mí. Ese es mi reto. Segundo, no debemos de juzgar la expresión de amor de los demás. Judas nos recuerda que no debemos de juzgar las acciones de los demás porque nosotros quizás no veamos el amor y el agradecimiento que esa persona trata de expresar a Dios. Incluso unirnos a ese amor y esa gratitud. Punto tercero, el servicio a los demás es importante, lógico, hay pobres, pero lo es también el reconocimiento de la divinidad de Jesús. Judas se preocupa por los pobres, pero olvida que en ese momento Cristo se estaba revelando, estaba dando a conocer que iba a morir y ya había enseñado que esa muerte solamente la podía hacer el Hijo de Dios. Y último punto, cuarto, es que la muerte de Jesús es un acto de amor y sacrificio por nosotros. Si la unción de María anticipa su muerte, sabemos que Él dio su vida para nuestra salvación. Y ese relato que hemos leído, de 11 versículos, nos enseña a valorar un poquito por dónde va mi fe, por dónde va mi devoción, por dónde va mi expresión de amor y gratitud hacia Jesús. ¿Estoy dando lo mejor? ¿Quiero honrar a Jesús con toda mi vida? ¿O tengo todavía en mi hogar habitaciones donde yo solo tengo la llave y allí no entra nadie? ¿Estamos dispuestos a honrarlo dando lo mejor que tenemos? Pues hermanos, que este pasaje nos inspire a amar a Jesús con todo nuestro corazón y a servir a los demás con generosidad y humildad. Para mí, personalmente, este pasaje me desafía a examinar mi vida y mis prioridades. María le ofrece lo mejor que tenía, el tesoro que tenía en sus manos. Judas nos dice cómo hay que hacer las cosas, pero en el fondo se le ve egoísmo e hipocresía. Y Jesús está diciendo que Él es digno de toda devoción y adoración. Este pasaje está aquí para que hoy nos demos cuenta de que Jesús nos está llamando a que nos acerquemos con un corazón sincero, que le ofrezcamos nuestra vida como una ofrenda de amor y gratitud, y que como María derramemos lo más preciado que tenemos para adorarle. Pues que Dios nos ayude a ser verdaderos adoradores y dispuestos a dar todo a aquel que dio todo para nosotros. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor incondicional, por el sacrificio que hiciste por nosotros. Ayúdanos a amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y que nuestras vidas sean una ofrenda de amor diaria y devoción a ti. Dame de tu poder, dame fuerzas. Dirígeme, porque quiero ser testimonio vivo de tu poder. En tu nombre, amén.